Bueno, muy bien. Pues vamos a iniciar y continuar con el tema que estamos viendo los lunes en este estudio bíblico. Y si pueden tomar apuntes, pues adelante, ¿no? Estamos en el tema o en la serie que le titulamos La soberanía de Dios. Siempre hemos definido qué es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es que Él no decide, o Él decide y no le pide consejo a nadie. Porque Él es el todopoderoso, Él es el autosuficiente, Él es el dueño de todo, ¿sí? Todo y todo fue creado por Él y para Él. Entonces, Él nadie le aconseja. Y hemos visto versículos bíblicos en donde quién puede solicitarle preguntas a Dios, quién le puede enseñar, quién le puede decir cómo van las cosas, pues nadie, ¿no? Porque Él es el todopoderoso. Nosotros somos así chiquitos y Él es enorme, ¿sí? Y su conocimiento, pues, vasto, ¿no? Nosotros no nos podemos comparar a Dios. Entonces, el tema de hoy es probados por Dios. Y algo que debemos saber es que Dios siempre va a probar a sus hijos. En las escuelas siempre, como dicen, siempre hay exámenes, ¿no? Siempre hay pruebas. Ahora, si nosotros nos podemos a meditar, ¿cuál es el propósito de las pruebas, de los exámenes, de que se nos examine en la escuela? Bueno, pues primero que nada, el maestro que no es como Dios, ¿verdad? No es como Dios, Él no sabe las cosas, pues a través de una prueba se va a dar cuenta cómo está tu conocimiento en el caso de la materia que estás manejando. Y también uno mismo se va a dar cuenta cómo está, qué tanto conocimiento tiene de esa área en la cual se nos está probando. Entonces Dios sí sabe, pero nosotros no sabemos, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces, siempre nosotros como sus hijos vamos a ser probados. Y pues debemos también estar conscientes que las pruebas las debemos aceptar con gusto. Uy, esto es difícil, ¿no? Es difícil, pero las pruebas debemos aceptarlas con gusto sabiendo que Dios en su soberanía las permite para nuestro bien. O sea, de cómo está nuestro corazón. Así le dijo a su pueblo en el desierto, ¿no? Para probarte, para saber dónde está tu corazón. O para que tú te des cuenta dónde está tu corazón, porque Dios en su omnisciencia lo sabe. Vamos a tomar como ejemplo, como referencia, lo que viene en Hebreos capítulo 11, versículo 17, que fue un hecho que aconteció y que quedó también en Génesis capítulo 22, 23, si no me equivoco, que fue cuando Dios probó a Abraham. Y en Hebreos 11, 17, pues ya conociendo la historia, pues ya nos damos cuenta que por la fe Abraham, cuando fue probado, o sea, cuando fue analizado cómo estaba su corazón, él ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, ¿sí? Luego, si nosotros remontamos a Génesis, capítulo 23, va a decir que cuando Dios probó a Abraham, le dice, dame a tu hijo, tu único hijo, tu unigénito, a quien amas. Ahora, nosotros, aunque no es tema de hoy, pero nosotros sabemos que es una tipología de Cristo, ¿no? Porque Dios Padre ofreció a su único hijo y ahí cuando se bautizó, que no era necesario, pero para ponernos el ejemplo lo hizo, Juan el Bautista sí dijo, ¿cómo te voy a bautizar a ti? Tú tienes que bautizarme a mí. Y se deja para que se cumpla toda la escritura. Bueno, ¿qué sucedió ahí? Se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, o sea, el Señor Dios. Sí, nos da la muestra de cómo también ofreció a su hijo unigénito. Bueno, todo era sombra de lo que había de venir. No era tema, pero pues ya ahora sí que dicho sea de paso, ¿no? Pero ¿por qué se hizo esta prueba a Abraham? Bueno, para saber cómo estaba su corazón. Habiéndole dicho, dice el versículo 18, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Cuando Abraham en obediencia, porque él obedeció, sí, él obedeció, y llevó a cabo todo lo que tenía que hacer, pues Dios se provió del cordero, ¿no? No sé, ustedes se acuerdan de la escena, Dios se provió. Dios proveerá, dijo Abraham a su hijo, ¿no? Cuando le dijo, aquí, papá, dice, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿dónde está el cordero? Dios se provee el cordero, pues él iba a ser el sacrificado, ¿no? Bueno, eso fue lo que sucedió en un contexto totalmente diferente a otro. Hoy, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es el mejor sacrificio que nosotros podemos ofrecer a Dios? Pues nuestra vida en obediencia, ¿sí? En obediencia nada más, obedeciéndole a Él, es el mejor sacrificio que Dios espera.
Sí, ya no tenemos que hacer nosotros nada, sino solamente en Jesucristo creer, obedecer, ¿no? Entonces, cuando dice en sentido figurado, volvió a recibir a Isaac, es como si hubiera recobrado Abraham a Isaac de nueva cuenta de entre los muertos. O sea, él realmente lo ofreció, porque Dios le advirtió a tiempo, hey, no hagas daño a través del ángel de Jehová, no le hagas daño, sí, ya sé que eres obediente a Dios. Entonces, fue probado. ¿Cómo salió en esa prueba? Aprobado. ¿Sí? ¿Cómo salimos nosotros en ocasiones de algunas pruebas? Pues cada quien lo sabemos, ¿no? Pero algo que es necesario comentar es que no creo yo, y yo creo que ustedes también, que no creo que haya alguna persona en su estado natural, ¿sí? En su estado natural, lo normal, pues que disfrute el ser probado, porque así dice la Escritura. Es verdad que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia en aquellos que han sido ejercitados, ¿sí? Fueron probados, quizás no pasaron la prueba, pero aprendieron y nos lleva a otro nivel de madurez, ¿sí? Entonces, esa persona, cuando tiene el propósito claro de Dios y sabe que la prueba viene de Dios, pues va a comprender que el resultado de la prueba, el resultado del examen, va a evidenciar cómo está nuestra madurez en esa área. Ahora, ¿cómo Dios desea que salgamos ante una prueba? Pues correctamente, que seamos aprobados. A veces no somos aprobados, pero nos enseña en qué áreas debemos ¿qué? Pues enfatizar, dedicar, ser fortalecidos, y cuando venga por segunda vez una prueba semejante a la que no pudimos aprobar, pues ahora sí salgamos aprobados. ¿Para qué? Porque ahí nos vamos a dar cuenta dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra madurez. Es necesario ser probados, como dice la Escritura, así como el oro se prueba, aunque perecedero es probado, también el creyente debe ser pasado por el fuego para poder salir resplandeciente. Pasar por el fuego es una alegoría, es una figura retórica que es purificado, ¿no? A través de la prueba, a través de la circunstancia. Entonces, el creyente también debe ser pasado por el fuego para poder salir resplandeciente. Ahora, el tema principal que vamos a manejar y que estamos tratando es el ser probados, ¿sí? Ahora, en el original, la palabra probar, pero aquí entra otro término que vamos a analizar también. La palabra probar y tentar en el griego es la misma. Es peirazo. Significa tentado, tentándole, probar, ¿sí? O sea, habla de prueba, habla de tentación. Sin embargo, aplicando una regla de la hermenéutica, esa palabra peirazó a veces está en sentido negativo y a veces está en sentido positivo, ¿sí? A veces es para llevarnos a madurez, a veces es para tratar de destruirnos. Y aunque es el mismo concepto, tenemos que ver el contexto, ahí viene la regla de la hermenéutica, tenemos que ver el contexto para saber si es en sentido positivo, es en sentido negativo y de quién viene. Ahora vamos a decir una cosa, cuando viene el peirazó de parte de Dios, no es tentación, porque no puede ser tentado ni tenta a nadie, ¿sí? Ahí viene ahora sí que la cita que aclara ahí. Cuando es peirazó de parte de Dios, es prueba. Y el propósito es llevarnos a otro nivel de madurez. Cuando es peirazó tentación, es generalmente del enemigo que quiere destruir. Ahí es donde debemos nosotros ser bien, o sea, escudriñar la Escritura y ver de dónde viene esa circunstancia para saber, pues, cómo accionar y reaccionar. ¿Sí me explico? Aunque en los dos casos debemos seguir adelante, ¿no? Pero en un caso, así como al Señor Jesucristo, el enemigo vino a destruir, ¿sí? La vida del propio Señor Jesucristo, ¿sí? El mismo Señor Jesucristo dijo, yo no he venido o sea, el enemigo viene a matar, hurtar y destruir. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia. El enemigo con sus tentaciones quiere destruir, pero Dios, ¿sí? Con sus pruebas quiere edificarnos, no nos va a destruir, sino nos va a mostrar nuestro corazón donde está para llevarnos a un nivel de madurez. Entonces, debemos observar siempre en el contexto de lo que está sucediendo en las vidas,
o en el contexto de lo que nos está enseñando la palabra de Dios, cuando es peirazo, tentación, y cuando es peirazo, prueba. Es bien importante eso, ¿no? Por ejemplo, peirazo significa tentar en sentido negativo. Mateo 16:1. Vamos a ver con el Señor Jesucristo, ¿eh? Dice así, Mateo 16:1, vinieron los fariseos y saduceos para tentarle. Ahora, ¿qué es lo que buscaban estos fariseos y saduceos? Destruir la vida de Cristo. O querían ponerlos en contra querían poner a Jesucristo en contra del gobierno o en contra de la gente. ¿Sí? ¿Para qué? Para destrucción. Entonces ahí aplica peirazo en sentido negativo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, otra tentación, ¿no? Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Entonces, fíjate, o sea, empiezan a querer poner piedra de tropiezo al Señor. ¿Usted cree? ¿Usted cree? Pues no, ¿verdad? Entonces, en sentido negativo una tentación que busca la destrucción. Otro ejemplo de ello lo vemos en Marcos 8:11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. ¿Sí? Lo mismo, otra cita bíblica de peirazo en sentido negativo es Marcos 10:2 y 12:15. Pero voy a leer ahora otro pasaje bíblico, otra cita bíblica en Lucas 11:16. Que es un pasaje paralelo, que dice, otros, sí, le pedían señal del cielo para tentarle, otros para tentarle le pedían señal del cielo. También pues, pero también este peirazo se utiliza en sentido positivo. Hay que ver el contexto, siempre regla de hermenéutica. Por ejemplo, en Lucas 22:28. Lucas 22:28. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Solamente son ejemplos para comprender de qué se trata el tema y cómo es bien importante considerarlo cuando estamos leyendo y también en nuestro contexto de vida, ¿no? Porque a veces son tentaciones y a veces son pruebas del Señor. Pruebas del Señor, tentaciones del enemigo, todo lo permite Dios, ¿eh? Todo lo permite Dios. Aunque venga del enemigo, Dios lo permite, como sucedió con la vida de Job, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, vamos a ver una prueba, un peirazo en sentido positivo. Lucas 22:28. Pero ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Ahora, esa situación, esa palabra prueba, habla de momentos difíciles. ¿Sí? Porque el Señor Jesucristo no fue tentado ni probado para ver dónde estaba su corazón, no. Dice aquí, ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas, o sea, en mis momentos difíciles. ¿El Señor Jesucristo pasó momentos difíciles? Sí. Acuérdense que se despojó de de lo que era Él, ¿no? Se despojó de Él, ¿sí? Se hizo semejante a los hombres. Entonces, Él como ser humano pasó situaciones difíciles. En 1 Corintios 10:13, pues ya habla una vez más y nos hace en los dos términos también, que es necesario que nosotros comprendamos. Dice Santiago 1:2, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces aquí esta tentación habla de momentos difíciles. Ahora yo quiero también decirles unas cositas, algo bien, aclararle algo que es bien importante considerar. Cuando la gente no conoce de Dios, no conoce de las reglas, de los estatutos, de los principios de Dios, por desconocimiento vienen adversidades a su vida, ¿sí? Pero cuando entramos en el conocimiento del Padre Celestial, cuando entramos en el conocimiento de Dios, yo les llamo así, esas adversidades voluntarias, si nosotros somos obedientes a Dios, desaparecen. Esas no son pruebas y tentaciones. Esas son consecuencias de nuestra desobediencia, son consecuencias de nuestra ignorancia, son consecuencias de vivir en el desconocimiento de la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros en el desconocimiento de Dios de cómo hacer las cosas nos metimos en problemas? Eso no viene de Dios, es una consecuencia del desconocimiento de Dios, ¿sí? Cuando venimos a Dios, pues, cuando menos, eso sí, entre más obedientes seamos,
se van a desaparecer las adversidades voluntarias, yo le llamo así. Pero las adversidades involuntarias no van a desaparecer. ¿Cuál es una adversidad involuntaria, por ejemplo? ¿Cuál sería una adversidad involuntaria? Bueno, por ejemplo, la muerte, el fallecimiento de una persona. Eso es imposible, no lo podemos detener. Y es una adversidad que viene a nosotros, pero también, mire, y no es para destrucción, pero es bueno, aunque el enemigo puede utilizarlo para destrucción si nosotros no conocemos a Dios, porque la gente ha hecho muchas cosas imprudentes cuando un familiar fallece. ¿Sí me explico? El enemigo puede aprovechar eso y para destruir, ¿verdad? Entonces, pero en la muerte de un familiar, ¿qué es lo que sucede? Si estamos sujetos a Dios, si conocemos la voluntad de Dios y todas sus promesas, pues sí nos va a doler, sí va a estar ahí la situación difícil, la adversidad, pero ¿quién nos va a fortalecer? Dios. Ahora, ¿dónde nos vamos a dar cuenta si estamos fortalecidos en Él? Pues cuando venga la situación. Si le creemos, como a veces yo les he dicho, a veces en ocasiones hasta nosotros nos vamos a sorprender de la fe y ahí nosotros. ¿Se explica? A veces nosotros nos vamos a sorprender de ello. Bueno, quiere decir que ahí estamos pasando la prueba. En esas adversidades involuntarias, pues. Ahora, número uno, debemos nosotros saber que, número uno, Dios permite las pruebas con el propósito de hacernos crecer. No es para destrucción. Las pruebas de Dios no es para destrucción, es con el propósito de hacernos crecer. Dice Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vos o para ustedes, ¿verdad? O sea, inmarcesible es que no se puede mover, no se puede quitar, ¿sí? Dice, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, ¿sí? Ahora, el contexto de esto que el apóstol Pedro estaba diciendo estaba en un contexto de una persecución severa, ¿no? O sea, había pruebas fuertes. En lo cual, pues, lo que acabamos de leer, ustedes se alegran. ¿En qué? En las pruebas. ¿Qué? Aunque ahora por un poco de tiempo, o sea, una tribulación momentánea, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Sí? Pruebas, en este caso, que no les van a tumbar. Pruebas que no te van a destruir. Al contrario, pruebas que te van y nos van a fortalecer. ¿Sí? Fíjese lo que sigue diciendo el versículo 7. Para que sometida a prueba, o sea, probada la fe en este caso, la convicción, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que se prueba, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando se ha manifestado Jesucristo. O sea, que cuando nosotros no pasamos las pruebas, Dios nos advierte en que tenemos que fortalecernos. ¿Cuál es el propósito de destruirnos? No crecer, madurar. No así las tentaciones. Dios no puede ser tentado. Entonces, ¿por qué dicen? Entonces, ¿por qué Jesucristo fue tentado en el desierto? Bueno, o sea, más bien es bueno un intento, ¿verdad? Una osadía. Pero Él no sucumbió, Él simplemente dijo, escrito está. ¿Sí? Ahora, si pudiera alguien decir, no, pero, o enfatizar, es que sí fue tentado y que quisieron su destrucción, bueno, tal. Vamos a suponer que sí, pero Dios no puede ser tentado, ni tienta a nadie, porque la tentación es para destrucción. Dios prueba. Entonces Dios no puede ser tentado. Ahora, si uno dice, no, es que sí, bueno, nos enseñó entonces cómo hacer frente a la tentación. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Obedeciendo la palabra. Escrito está. Sí. Entonces es eso, ¿no? Lánzate porque a sus ángeles mandará. No tentarás al Señor tu Dios. Esa palabra, tentarás al Señor tu Dios ahí, aunque también es peirazón, habla de que nosotros no vamos a poner a prueba a Dios a ver si sí, a ver si no. Dios no puede ser probado ni tentado, pues. O sea, esa es la realidad, ¿no? Entonces debemos de estar
siempre conscientes dónde debe estar nuestra fe. Dios es el Todopoderoso. Aunque el enemigo quiso destruir, sí quiso destruir al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, pues imagínate nada más, ¿no? Es imposible. Las pruebas que Dios permite, pues en nuestra vida, tienen el propósito de hacernos crecer espiritualmente. Ahora, no es que Dios se goce en vernos sufrir, no, de ninguna manera, sino que en su sabiduría, ¿sí?, Dios permite que pasemos por situaciones que nos van a fortalecer al final, o que nos van a evidenciar dónde tenemos que accionar para fortalecer esas áreas de nuestra vida, y cada quien lo va a decir, ¿sí? Es necesario, pues, que pasemos por diversas pruebas, no solo por una clase de pruebas, sino por diversas pruebas, porque así vamos a dar cuenta de nuestra fe, de nuestra convicción, de nuestra madurez, ¿sí? Ahora, Dios lo sabe, pero nosotros no. Ahí está el detalle. Nosotros no. Entonces, es bien importante que tengamos conciencia de que el Señor usa las pruebas con el propósito de hacernos crecer. Una vez más insisto, las pruebas no son adversidades que nosotros provocamos por nuestro desconocimiento, no, hermanos, eso no. Las adversidades que provocamos voluntariamente, esas necesariamente tienen que desaparecer cuando nosotros obedezcamos y pongamos nuestros caminos en manos de Dios. Pero las involuntarias no. Pero sí nos van a ¿qué? Sí nos van a evidenciar dónde está nuestra fe. Es la realidad. O sea, en una situación difícil de prueba, hermanos, o sea, el Hijo de Dios no se pierde, pues, no se pierde, no actúa en una inconsciencia, en algo que, en un desenfreno de la carne, no. Más bien medite en su corazón, necesito estar fortalecido en esto porque me está afectando. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Bueno, número 2, cuando soportamos la prueba o tentación, somos bienaventurados. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿sí?, en sentido positivo. Porque cuando haya resistido la prueba, habla de prueba, o sea, cuando haya salido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Eso es lo que dice. Dios pues se goza de que seamos obedientes a Él. Se agrada de nosotros cuando somos aprobados. Él quiere de que dependamos de Él ante toda circunstancia, en toda situación. Pero, insisto, no confundamos prueba con adversidades provocadas por nosotros mismos. Eso no, esa es desobediencia. Esa es aún como creyentes, si seguimos trayéndonos consecuencias por nuestra desobediencia, pues tengamos cuidado, ¿no? Porque ahí estamos desobedeciendo a Dios concretamente. Santiago 1:13, lo voy a leer en esta versión y lo voy a leer en otra versión para explicarlo, para que podamos comprender un poquito más acerca de la prueba o la tentación. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Sí? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, seducido. O sea, no le eches la culpa también a Dios. Recordemos que Dios no tienta a nadie, Él nos prueba para que podamos ser fortalecidos en el hombre interior. Ahora, para comprender un poquito más qué se trata Santiago 1:13, pues vamos a tomar como herramienta una versión que es traducción lenguaje actual. Y fíjese lo que le dice aquí cuando alguno es tentado. Aquí, cuando alguno es tentado, dice, al que soporta las dificultades. Se está hablando de adversidades. Sí, adversidades. Dios lo bendice. Y cuando la supera, les da el premio y el honor más grande que puede recibir. O sea, aquí esta tentación es adversidad, es una situación difícil, es una prueba, pues, pero involuntaria, ¿sí? Entonces le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios. O sea, no te confundas, no es Dios. Porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Dios nos está tentando. Ahí es nuestra desobediencia. Ahí es las adversidades provocadas
Pues porque no hay una madurez en nuestra renovación de la mente. Ahora, ¿cómo vamos a renovar la mente? ¿Cómo vamos a tener la perspectiva o la mente de Cristo, como dice la Escritura? Pues exponiendo nuestro corazón a la palabra de Dios. Y eso nos va a fortalecer. Ahora, en este versículo, bueno, en el versículo, voy a ahora hacer referencia a 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13, perdón. Claramente, en 1 Corintios 10:13, que leímos más antes, claramente distingue la prueba y la tentación. Así dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación, o sea, ninguna prueba, dice la versión Dios habla hoy, que no sea humana. Pues fiel es Dios que no nos dejará ser tentados, o sea, probados, más, o sea, no nos dejará ser probados. Espérame, no nos va a probar, no nos dejará ser probados más de lo que pueda resistir, más de lo que puedas resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, o sea, la versión Dios habla hoy, dice prueba, ¿sí? La salida, para que entonces podáis soportarla o salir adelante ante ella. Ahora es un reto, como dice aquí, que no es una tentación que no es humana. O sea, todos los creyentes están o van a ser expuestos a las mismas pruebas. ¿Sí? No voluntarias. Estoy hablando de no voluntarias. No voluntarias. Adversidades no voluntarias y pruebas de parte de Dios para ver nuestra madurez. Así que es un reto que enfrentamos todos los creyentes. El decidir obedecer a Dios y resistir la prueba que venga a nuestras vidas, pues ya es una decisión de nosotros. Acuérdense, los 12 discípulos, ¿sí? Los 12 discípulos iniciales tuvieron el mismo maestro. ¿Sí? Tuvieron el mismo maestro. Pero ¿de quién fue precisamente la consagración, la entrega, la decisión, la madurez? ¿De quién? De cada uno. Y uno no pasó. Y no solamente se convirtió en prueba, se convirtió en tentación y cayó en la tentación para destrucción. Si vemos el resultado de la tentación, ¿cuál fue la destrucción? ¿Cuál fue la consecuencia para Judas? La destrucción de su vida. Que eso es lo que quiere el enemigo. Fue tentación, cayó en la tentación. Pero al principio pues no pasó las pruebas. Número 3, y punto último, Dios en su soberanía, acuérdense que estamos en la serie Soberanía Dios, decide cómo prueba a sus siervos, cómo prueba a sus hijos. En otras palabras, Dios pone las reglas para probarnos. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, a quien amaba. En Hebreos 11:18, que ya leímos también, dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Imagínense qué momento tan difícil, tan estresante debió haber pasado a Abraham cuando Dios le dijo que ofreciera el sacrificio a su único hijo. Ahora, eso ya no lo va a pedir Dios. Ahora, Dios nunca va a pedir ahora algo que violente las leyes. Es algo bien importante porque luego no vaya a ser que haya confusión. ¿Sí? Entonces, Dios, acuérdense que esto era sombra de lo que había de venir. Y era un tipo de lo que había de acontecer ahora en Jesucristo. ¿Sí? Y Él ya lo hizo, en su contexto era algo, ¿sí?, que se dio así, y que Él lo hizo una sola vez y por todas las generaciones. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer ya? Simplemente creer, aceptar ese sacrificio, reconocer que Él tomó nuestro lugar y seguir adelante, ¿no? Y seguir fortaleciéndonos. En Génesis 22:1 volvemos otra vez cómo Dios probó a Abraham. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y respondióme aquí, y dijo, toma a tu hijo, tu único hija, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Eso ya no aplica ahora porque ya aconteció ahí. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó, preparó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham nunca dijo, Señor, ¿cómo vas a quitarme a mi hijo si es mi unigénito? No, nunca se puso en contra de Dios. Ahora, Abraham esperaba que Dios iba a hacer algo. ¿Qué es lo que iba a hacer? No sabía, pero Dios iba a hacer algo. Simplemente lo podía volver a resucitar. ¿Sí? Esa es la realidad, que también tiene ese sentido, ¿no? Como lo leímos y lo explicamos anteriormente. O sea, lo volvió a recibir porque él decidió entregarlo. ¿Sí? Y Dios se lo regresó otra vez. Entonces no le dijo, Señor, ¿cómo vas a quitarme a mi hijo? No.
Por eso en el versículo 11 del capítulo 22 dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, cuando meditamos ustedes y yo en este acontecimiento, nos damos cuenta que fue algo impresionante, que fue algo de mucho reto, pero fue una prueba de Dios y que es algo que nos enseña a nosotros. Todo esto nos debe enseñar a nosotros, ¿sí? Que Dios es el soberano y que Dios va a decir todas las cosas y que Dios nos va a probar en ocasiones en algunas áreas. ¿Cómo debemos estar nosotros? Pues siempre fortalecidos. Dios nos ama tanto, y con eso termino, Dios nos ama tanto que en su soberanía escoge pruebas para nosotros. Pruebas que nos van a hacer crecer saludables. Pruebas que nos van a formar, ¿sí?, a la imagen de su Hijo. Él, pues, Dios en su soberanía decide lo que es mejor para nosotros. Y después de ser pasados por el fuego, salimos brillantes y purificados, listos para el trabajo que Dios tiene para con nosotros. Acuérdense que Dios tiene que preparar a su iglesia, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. Dios trajo ahorita a mi mente un ejemplo y lo quiero poner. Cuando nosotros, por ejemplo, si vas a ser vendedor de algo, primero vas a un curso, ¿no? Para que sepas lo que estás vendiendo, sepas cómo funciona, sepas explicarlo y entonces encuentres el beneficio y lleves ese beneficio a los demás. Ahora, si te das cuenta que es pura mentira, pues obviamente no vas a ser vendedor de una mentira, ¿no? De ese producto que no sirve, pero que quieres engañar a la gente. Bueno, eso es la honestidad. En el caso de nuestro Señor, las pruebas también nos sirven para capacitarnos, para ayudar a otros en las pruebas. Que tú, ya pasamos, ya pasamos. Entonces nos capacita para decir, sí se puede, Dios es real, Dios te puede ayudar, ¿sí? Pero necesitas obedecer a Dios. Tenemos ya esa como autoridad. Así es, Dios te da autoridad porque ya te capacitó. Termino pues. El creyente debe aceptar la prueba con gusto. Pues sí, hermanos. Sabiendo que Dios en su soberanía las permite para nuestro bien. No más que sí, estemos bien conscientes que no son causas de desobediencia, que no son consecuencias de la desobediencia y luego todavía le echamos la culpa a Dios que nos está probando o que nos está tentando. Él no tienta a nadie. Recordemos que Dios no nos tienta para hacernos caer, sino que nos prueba para hacernos crecer. Amén. Son diferentes. Por eso cuando leamos la Escritura debemos estar conscientes la diferencia entre lo que si es prueba o es tentación. Amén. Bueno, pues que Dios les bendiga.